Ahí está grabando. ¿Das la entrada vos, Alicia, o doy yo? Vos. Silencio a todos, ¿eh? Ahí está. ¿Está? Bueno, creo que podemos empezar. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Un placer ver tantos rostros queridos en este momento, en esta noche y con estos invitados. Estos encuentros se iniciaron en nuestra asociación a mediados de 2018 y tiene desde sus fundamentos, nuestro querido malestar en la cultura, el objetivo de poner nuestro saber disciplinar al servicio de la sociedad y sus emergentes en los padecimientos actuales como una responsabilidad ética a la cual como equipo nos proponemos abordar definiendo nuestro íntimo compromiso social como psicoanalistas. Quienes nos acompañan en la formación de este equipo en este momento son Adriana Cabuli, Aníbal Repeto, Lucila de la Serna, María Casariego, Miguel Toyo, Natán Sonis, Pablo Slemenson y Graciela Makotinsky, y quien les habla. Esta noche, como siempre, nos pondremos nuevamente a pensar en estos encuentros y entre todos estas temáticas que solemos tratar, esperanzados, vuelvo a decir, esperanzados, que desde nuestro campo disciplinar podamos abonar al tejido del entramado social potencialmente transformador que si bien se intenta sistemáticamente deshacer en pos de una idolatría de la individualidad, nos oponemos desde nuestra participación grupal éticamente comprometida. Voy a nombrar solo 3 mesas anteriores a estas. Tuvimos una de historia, desmemoria y fragmentación. Tuvimos también otra de anticiencia, subjetividades y antipolítica. Y la anterior, a la que hoy va a presentar Natán Sonis, se llamó negacionismo, perversión de la memoria, nada más actual. En este momento contamos con 2 panelistas, Mariana Vikinski y Daniel Weisbrot, altamente queridos, conocidos, además de colegas, amigos, y le doy la palabra entonces a Natán Sonis para que presente el tema y los panelistas de hoy. Muchas gracias. Natán, estás muteado. Buenas noches, gracias por asistir. La idea de presentar la mesa tenía que ver con explicar por qué surge esta mesa de hoy. Nosotros propusimos esta mesa en el ciclo que realizamos como un intento de aportar elementos conceptuales al trabajo psíquico sobre experiencias sufridas que permanecen y tienen presencia en la memoria colectiva. Queremos decir que esto nace cuando conocimos, que bueno, nuestros invitados, que ya los conocemos, cuando conocimos que reeditaron en julio su libro llamado Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales, que tiene como subtítulo La experiencia argentina. En ese acto, Daniel Weisbrot coordinó la mesa, Mariana Wikinski leyó unas reflexiones con su mirada profundamente psicoanalítica sobre las catástrofes sociales, sobre la práctica, y también, no con estos términos, pero habló sobre los efectos radioactivos en el presente social. Y para eso se requiere comprensión y elaboración para hacerle frente a estos efectos. Y cuando escuchamos esa mesa del libro, dijimos, bueno, esta va a ser nuestra próxima mesa del ciclo. Así surgió la invitación para poder escucharlos hoy. Vamos a escuchar a la primera expositora, Alicia va a presentar.
Bueno, gracias otra vez. Ahí estoy escribiendo, además de, bueno, tener el gusto de compartir esta actividad con todos ustedes, como decía Natán, que no vamos a tener micrófonos abiertos, la modalidad del malestar, bueno, del malestar en la cultura, es el título de nuestro equipo, es utilizar, como en tantas actividades, se ríe Graciela, como en tantas actividades, solamente usamos el chat para intervenciones y preguntas. Bueno, Mariana Vikinki, psicoanalista, quien va a empezar a hablar hoy, es miembro del equipo de salud mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, expresidenta y actual miembro de la Asociación Colegio de Psicoanalistas, autora del libro El trabajo del testigo, testimonio y experiencia traumática, traducido al portugués. Fue supervisora del programa especial para la atención a niños, niñas y adolescentes, Dirección de Orientación a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, co-compiladora del libro Clínica Psicoanalítica ante las catástrofes sociales. Mariana, desmuteate y te estamos escuchando. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a Dani y a mí, creo que interpreto también lo que le pasa a Dani. Esta invitación nos ofrece la oportunidad de expandir un poco la intención que nos movía en la republicación de este libro y reponer de alguna manera su actualidad. De eso se trató, republicarlo y este encuentro que tenemos hoy que evalúe de alguna manera también la actualidad que tiene hoy ese libro que fue editado por primera vez en el año 2003. Bueno, voy a compartir con ustedes lo que presenté en aquel momento, que fue en julio de este año, el momento en el que se presentó el libro reeditado. Cuando en 1999 muere Sebastian Haffner, escritor, historiador y periodista alemán ario, que se había autoexiliado en Inglaterra durante el nazismo, se encuentra sobre su escritorio un extraordinario manuscrito escrito en 1939 que no había sido publicado. Su libro Historia de un alemán, Memorias 1914-1933, refleja el esfuerzo de un joven intelectual de 32 años para ser cronista de su época, pero sobre todo para comprenderla. Se disculpa ante el lector por ofrecer un testimonio excesivamente autobiográfico, pero al mismo tiempo se justifica. Quizás sea a través de la pequeña historia de un hombre común que podrán vislumbrarse los sutiles hilos que condujeron a ese mismo hombre, que suponía tener una moral inquebrantable, a ser testigo de su propia degradación, y que también condujeron a una nación a cometer el que quizás sea el mayor genocidio del que tengamos noticia. 1933, ascenso de Hitler. Haffner escribe: al menor intento de aclaración aparecían ante mí como velos aquellas eternas discusiones tan superfluas y absurdas en las que una y otra vez nos afanábamos por interpretar las cosas en función de un sistema de conceptos políticos obsoletos. Qué tremenda impotencia intelectual la nuestra ante un proceso que simplemente no formaba parte de los temas que nos habíamos estudiado. Qué explicaciones tan absurdas, qué increíblemente torpes los intentos de justificación, pero también cuán desesperadas y superficiales eran las argumentaciones de urgencia con las que la razón trataba de modificar esa sensación inconfundible de horror y de asco. Qué manidos todos los ismos que sacamos a colación. Soy consciente de que incurro en una contradicción citando a Haffner. Lo invoco para ilustrar su desconcierto frente a un momento histórico sin precedentes, su absoluta incertidumbre y ausencia de referencias, al tiempo que tomo como referencia ese desconcierto y a su propia incertidumbre para intentar comprender la nuestra. No pretendo con esto equiparar el ascenso del nazismo con nuestro presente. Incurriría entonces en una segunda contradicción: suponer que sí existe un ismo que condensa la totalidad de la desconcertante experiencia que estamos atravesando. Pero admitamos que resulta difícil caminar entre tinieblas y que entonces los diferentes y quizás inútiles ismos que intentamos identificar nos ofrecen la ilusión de estar comprendiendo de qué se trata este presente. Pensamiento y acción, cuando confluyen, constituyen probablemente el único antídoto contra el sentimiento de impotencia y horror, cuando nos proponemos ofrecer resistencia al sentimiento de derrota política y subjetiva, sobreponernos a cada acto de barbarie. ¿Qué pasó?, nos preguntamos. Suelo sentir y decir,
Somos malos cronistas de nuestro presente. Siempre nos falta alguna clave de lectura. Siempre podemos deslizarnos por andariveles cerrados. Siempre podemos construir certezas sobre fenómenos efímeros. Tenemos que ser prudentes. Pero necesitamos comprender. Quizás en el medio de las tinieblas no haya que alucinar luminosos albores, sino sencillamente ser capaces de ver las tinieblas. Entonces apelamos a todas aquellas voces que nos hablaron de y en otros presentes que contuvieron otras tinieblas. Los 5 compiladores de este libro, Cielo Rolfo, Susana Toporossi, Daniel Slucky, Dani Weisbrot y yo, nos hemos asomado a sus páginas más de una vez desde que fue editado en 2003. Tal vez a veces movidos por la nostalgia, quizás con la necesidad de encontrar líneas de elucidación para algún escenario puntual, quizás para debatir con algunos de sus planteos o para citarlo. Pero hemos vuelto a sus páginas esta vez de otra manera, buscando quizás pistas para desentrañar claves de lo que experimentamos en el presente como una catástrofe desde el punto de vista político, económico y cultural, y quizás también para reconstruir el aire esperanzador que esas jornadas del 2002 inyectaron en todos nosotros, puesto que sin duda en aquel momento hablamos de nuestras catástrofes, pero también hablamos de las respuestas de resistencia colectiva. Notarán ustedes, si leen este libro, que en la nueva introducción que escribimos señalamos básicamente la tensión específica que significa recurrir a un texto editado 22 años atrás para iluminar este presente. Y esta tensión nos obliga y nos obligó a definir nuevas perspectivas de lectura. ¿En qué aspectos podríamos pensar como equiparables aquellas y esta catástrofe? ¿Cuáles de sus características admiten comparación? ¿Cuáles nos obligan a establecer diferencias? ¿Cómo evitar los riesgos que en ambos extremos supondrían no ver repetición donde la hay y no ver diferencia donde se impone su dilucidación? Comenzamos esa nueva introducción deplorando la vigencia de este libro, pero también recorrimos sus páginas remarcando la necesidad de encuadrar 2 momentos históricos claramente diferenciables. Lo dijo de este modo Ignacio Leucovich en el primer panel publicado. No sabemos qué es el siglo XXI. Por entrenados, tememos al nazismo, a Macera, pero puede terminar siendo un sobreentrenamiento para riesgos del siglo pasado. Aún así, como también Ignacio lo planteó, si llamamos catástrofes a esos ambientes en los cuales el cambio prima sobre la permanencia, la alteración de las condiciones es la regla y no la excepción, no sería extraño que basados en una definición que tiene ya 22 años, encontremos similitudes con este presente que no deja de anonadarnos, que siempre ofrece en su vertiginosidad apabullante modos crecientes de ejercicio de crueldad, que tal como ya lo definía Ana Beresina en 1998 y también en este libro, muestran escandalosamente la complacencia de no conmoverse frente al sufrimiento del otro, y que nos remiten experiencias que creíamos sepultadas. Dolorosa vigencia entonces de lo que en estas páginas ya se decía, pero también responsabilidad de ubicar las claves de un presente novedoso e inacible aún. Y este fue también un debate entre nosotros 5 en el trabajo de encarar esta nueva edición. Ajustar perspectivas, dejar aparecer nuestras disidencias, encontrar los puntos en común y asombrarnos, ¿por qué no?, de ser capaces, tantos años después, de trabajar juntos movidos por el cariño, por la necesidad y por una misma imposibilidad de aceptar ser testigos pasivos de un presente que nos resulta demasiado horroroso. No estamos solos en el esfuerzo por comprender, por supuesto. El libro Síndrome en 1933, del italiano Sigmund Ginsberg, publicado en su primera edición en español en noviembre de 2024, en junio de 2025 iba ya por su 8ª edición. Y no se trata, creo ya haberlo aclarado lo suficiente, de equiparar de un modo simplista 2 momentos históricos que son en muchos sentidos incomparables, pero debo confesar que hay algo importante en la lectura de este libro, en el que es descrito el deterioro de la democracia con la complicidad absoluta de casi todos los sectores de la sociedad. Ginsberg mismo advierte sobre el peligro de las analogías, un terreno resbaladizo en sus propias palabras, que sin embargo también ha sido una herramienta para entender el mundo, escribe. Y agrega, Trump no es nazi, tampoco lo son Santiago Abascal, ni Marine Le Pen, ni Giorgia Meloni, ni Javier Milei, nos menciona en su libro, ni Víctor Orbán,
pero todos ellos tienen una importante deuda con su base electoral y con los camaradas con los que han librado tantas batallas. A lo largo del libro habla del síndrome 1933 a partir de la inoculación del odio, del desprecio y deseo de aniquilación y exterminio de los diferentes, los discapacitados, judíos, migrantes, gitanos, homosexuales, comunistas y un largo etcétera, justificado por su carácter de violentos, perversos, delincuentes. Habla también de la dificultad del campo político e intelectual para anticipar lo que vendría, del desprecio en igual medida hacia las élites, la crueldad hacia los hombres y el amor a los animales, en fin. Hay algo, tal como lo escribe Hafner en el libro que mencionaba al principio, en la descripción de la existencia de una masa acrítica que en los albores de la Alemania nazi iba siendo succionada por una ideología racista encandilante, aun cuando esa ideología ya había sido forjada años antes. Hay algo que hay que escuchar. No es lo mismo, me digo, pero ¿podremos al menos identificar allí un fenómeno de masas para ponerlo en diálogo con nuestra historia? También hemos puesto a nuestro libro de 2003 en diálogo con el presente. En nuestra nueva introducción escribimos: qué desolador resulta leer nuevamente este libro, publicado en 2003, y no poder situarlo claramente en un tiempo pasado. Qué desolador leerlo solicitándole aún hoy respuestas que en otro tiempo fueron indispensables y que retornan como una exigencia de pensamiento inagotable cada vez que los niveles de sufrimiento psíquico, a causa de fenómenos sociales desmantelantes, producen un padecimiento evitable, un malestar sobrante que no podemos desmentir en la medida en que no cesa de producirse una humanidad sobrante. Habríamos querido quizás recorrer sus páginas con una sonrisa nostálgica, reconocer sin duda el valor de lo que en aquel momento se generó al interior de un dispositivo de pensamiento colectivo que nos sorprendió, nos acogió, nos ofreció la posibilidad de enlace con otros y que por momentos se pareció al dispositivo asambleario que este mismo libro describe. Pero hemos releído este libro en un doloroso diálogo con el presente, aliviados, sin duda, por encontrar respuestas a preguntas hoy muy inquietantes, pero inquietos por necesitarlas. También relevamos en nuestra nueva introducción, y lo menciona Lila Feldman en su bello prólogo, todo aquello que hace de este un escenario epocal con diferencias radicales al de los inicios del siglo XXI. La revolución tecnológica, la vertiginosidad de la era digital, las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, de interrupción voluntaria del embarazo, las marchas del orgullo, el ni una menos, los encuentros plurinacionales de mujeres, el ascenso de los feminismos, los juicios a genocidas que recuperaron en 2003 la impronta del juicio a las juntas de 1985, la pandemia que atravesó el mundo y dejó huellas indelebles, la definitiva financiarización de la economía, el avance de un capitalismo caníbal, como lo define Nancy Fraser, la exaltación del individualismo y el sálvese quien pueda. El libro de 2003 no describía, por cierto, este escenario en su presente, pero sí en parte lo anticipaba, en la voz de Ricardo Forster cuando describe el rol del Estado, en la voz de Ana Beresín cuando reflexiona acerca del imperio de la crueldad, en la voz de Silvia Bleichmar e Ignacio Leukovich cuando hablan del riesgo de devenir superfluos, en la voz de Janine Pouchet cuando habla de los desexistentes, en la voz de Louis Hornstein cuando dice que se trataba en aquel entonces de una clínica que abordaba el padecimiento de un traumatismo deshistorizante, cuando Marilú Pelento asegura que la incertidumbre forma parte del principio de realidad, cuando Isidoro Bernstein nos convoca a no aplanar el presente negando la existencia de lo novedoso, en la voz de Jorge Rodríguez cuando describe la soledad de las víctimas, y también en la voz de Ana María Fernández, Laura Conte y Hugo Urquijo, cuando describen la creatividad en la generación de dispositivos de resistencia ante la barbarie, cuando Silvia Bleichmar nos convoca a producir no una teoría del traumatismo, sino una teoría frente al traumatismo, cuando Ignacio Leukovich nos convoca a pensar no acerca de la catástrofe, sino en medio de la catástrofe. Vale la pena reponer brevemente la historia de este libro. En el año 2001, pocos días después del atentado y derrumbe de las Torres Gemelas, una colega de la Universidad de Nueva York se pone en contacto con Daniel Weisbrot para solicitarle material disponible a partir del trabajo que se hizo en Argentina con las víctimas del atentado a AMIA. Daniel, claramente promotor y motor de esta iniciativa,
frente a la dificultad de recoger la profusa cantidad de material que en Argentina se produjo a partir del terrorismo de Estado, la guerra de Malvinas, el atentado a AMIA y Embajada de Israel y el estallido de Río Tercero, nos convoca a Cielo, Susana, Tanis Luque y a mí para plantearnos la posibilidad de organizar una jornada en la que fuera posible hacer una puesta en común de tanta experiencia acumulada. Mientras trabajábamos en la organización de esta jornada, pensada para julio del 2002, se produce el estallido el 19 y 20 de diciembre. Este acontecimiento fue, por supuesto, incluido en el mapa de trabajo. La jornada se hizo entonces entre el 12 y 13 de julio del 2002 y contó con una cantidad de 600 participantes. El desarrollo de los 4 paneles centrales publicados en este libro y contó también con talleres clínicos, mesas libres, espacios de elaboración colectiva, presentación de investigaciones. Muchos colegas trabajaron con nosotros colaborando con los diferentes dispositivos de trabajo que en esos 2 días se pusieron en marcha. Fueron 2 días de trabajo intenso y un clima de entusiasmo y encuentro fecundo. Reescuchamos leyéndolos a Silvia Leitch, Maru Urquijo, Ignacio Leukovich, Isidoro Berenstein, Laura Conte, Janine Puget, Marilu Pelento. Sentimos que no solo podíamos resignificar lo que en aquel momento señalaron, sino que habríamos necesitado también poder escucharlos en este presente. Y releímos Ana María Fernández, Luis Hornstein, Ana Beresín, Ricardo Forster, Jorge Rodríguez, sabiéndolos potentes en su mirada sobre el presente, encontrando sus ejes de coherencia, sus transformaciones, sus nuevos aportes a lo largo de estas décadas. Lila escribe en su prólogo: estas páginas nos dicen que construir salidas es un trabajo artesanal, arduo y colectivo, y que las soluciones que se encuentran al final del laberinto, las soluciones no se encuentran al final del laberinto, porque lo que buscamos incansablemente interrogar, en última instancia, es cómo hemos entrado, cuáles son los resortes de la condición humana, y no de una malignidad invasora o excepcional, las que la configuran y la hacen posible. Estas páginas también dicen que la indiferencia, el desasosiego resignado y la pasividad son mayores catástrofes. En ese punto, ni las jornadas ni lo publicado en este libro operan como oferta simbólica condescendiente y conciliadora. En cada uno de los 4 paneles se produjeron discusiones con el público y controversias que aquí se reproducen. No habían pasado tantos años desde aquellas catástrofes sociales que evocábamos y habían pasado apenas algunos meses del estallido de diciembre del 2001. Esto guió el debate por un camino fecundo y esperanzadoramente apasionado, y no debía ser de otro modo. Hoy en algún sentido necesitamos también recuperar esa apasionada esperanza, recuperar de nuevo el capital simbólico que supimos construir, confiar en su honda productividad, confiar en su valor político, no bajar los brazos, asamblearnos todo lo que sea necesario hasta recobrar lo que sin duda está ya inscrito en nuestra historia, en nuestra memoria y en nuestra naturaleza, que es la capacidad de enfrentar lo injusto sin perder jamás las ilusiones y sin dejar en el camino la convicción de que nunca nos sentiremos derrotados. Gracias, muchas gracias. Bueno, Natán, ¿vas a presentar a Dani? Sí, vamos a presentar a nuestro segundo invitado, que es Daniel Weisbrot. Daniel es psicoanalista y escritor, es miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, donde además fue presidente, creo que 2 veces. Hubo que reducir un poco el currículum porque es bastante interesante igual. Allá también en la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo es docente en la Cátedra de Escritura para Psicoanalistas, es autor de varios libros, también novelas, y bueno, elegí para mencionar de los libros científicos La alienación del analista, y en el género novela Y al volver la vista atrás. Pero yo también quiero hacer énfasis en algo que Mariana recién mencionaba, que es el compilador del libro mencionado, que es el eje de nuestra mesa sobre catástrofes sociales. Y por eso, bueno, Daniel, te invito con tu exposición. Bueno, gracias Natán. Gracias Alicia, Natán, todo el grupo del Malestar y a la escuela por la invitación, que siempre es una alegría cada vez que recibo una invitación de venir a compartir y pensar entre todos y todas. Podríamos preguntarnos por qué reeditar este libro 20 años después.
Perdón. Bueno, no sale. Podríamos preguntarnos por qué reeditar 20 años después un libro sobre catástrofes sociales. Parece que el mundo no descansa de producirlas en todos los sitios, más allá de las diversas singularidades. En la Argentina volvemos a estar insertos en una profunda noche. Pero, ¿qué tiene esta noche que no es igual a todas las noches? ¿Qué caracteriza esta profunda oscuridad que se nos plantea como diferente, como nunca vista, como especialmente nueva? ¿O acaso el psicoanálisis mismo no amanece, no relampaguea en medio de una tempestad entre dos guerras, con sus esquirlas de muerte y desolación? ¿Acaso no se nutre del malestar en la cultura? ¿No enraiza en los fenómenos sociales más aciagos que culminaron en la Shoah, esa fábrica industrial de cadáveres de la que Freud logró escapar gracias a un grupo de amigos salvadores? Nos parece crucial comprender su especificidad en medio de la diversidad de noches sombrías que nos acompañaron en la historia humana donde la violencia es la marca. Quizás así podríamos pensar cómo afectan al psicoanálisis las mutaciones civilizatorias que nos golpean de frente, que nos chocan como una tormenta impiadosa que se abalanza sobre nosotros, pero también y fundamentalmente pensarnos a nosotros ejerciéndolo, dándoles un baño de realidad mundana que le permita recobrar la fuerza de su enunciación. Por eso comprender algunos trayectos del psicoanálisis por otras catástrofes nos puede ayudar un poco. El 15 de marzo de 1938, Adolf Hitler salió al balcón del Palacio Imperial de Viena. Venía a decirles que el Estado austríaco independiente ya no existía. Era el cumplimiento del deseo máximo del líder, el Anschluss, la anexión de su país de nacimiento al Tercer Reich. Las 300.000 personas que según los documentos de la época escuchaban la noticia aplaudían extasiados y jubilosos. A los que no lo hacían, la Gestapo se ocupaba de buscarlos. En un notable libro de reciente aparición titulado Salvar a Freud, el escritor y periodista Andreu Nagorsky cuenta en forma apasionante la dramática huida de última hora de Freud a Londres tras esa anexión. Dice, el fundador del psicoanálisis al ser judío estaba en peligro. Los matones nazis irrumpieron en la vivienda de Freud, Vergase 7, y en el apartamento la esposa de Freud, Marta, tuvo el aplomo suficiente para descolocar a las visitas, ejerciendo el papel de amable anfitriona. Cogió el dinero que tenía a mano y preguntó, ¿no quieren servirse, caballeros? Tras su marcha, Freud preguntó cuánto dinero le habían confiscado. Al enterarse que fueron unos $840, se tomó con calma la respuesta y comentó irónicamente, yo nunca había cobrado tanto por una sola visita. Ese mismo día, un grupo constituido por su hija Ana, William Bullitt, embajador de Estados Unidos, Marie Bonaparte, sobrina nieta de Napoleón y princesa de Grecia y Dinamarca, Max Schur, su médico, Anton Sauerwald, paradójicamente designado por la Gestapo para custodiarlo, y fundamentalmente Ernest Jones, se juntaron para cuidar su vida y salvarlo del régimen. Tengamos claro eso, no lo olvidemos. A Freud lo salvaron los amigos. Lo de Marie Bonaparte fue especialmente conmovedor. Durante el tiempo que duró el acoso a Freud por parte de la Gestapo, ella se sentaba todos los días en el umbral de la escalera que conducía a la casa del maestro para impedir que subieran a buscarlo. Su investidura nobiliaria era suficientemente respetada todavía.
La princesa llevaba emponchada en su abrigo para tolerar el frío de finales del invierno austríaco y la incipiente primavera. Marta bajaba a saludarla y si la mañana se hacía larga, Paula Fitch, ama de llave de los Freud, le acercaba un té caliente. Ana y Mina Bernays, la hermana de Marta, participaban en silencio del complot de mujeres. Freud nunca lo supo, no lo habría tolerado. El 2 de junio de 1938, Freud recibió por fin el permiso de salida y 15 meses después, el 1 de septiembre, Alemania atacó Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Freud murió 20 días después, el 23 de septiembre, a las 3 de la mañana, en el horror de esa profunda noche. 40 años después, en otros tiempos, en nuestras latitudes, la dictadura argentina hizo propios los estragos de los jerarcas nazis y llevó adelante una de las noches más oscuras de la historia argentina. Aquí también, con los campos de concentración, la tortura y la siniestra originalidad de los desaparecidos, el psicoanálisis y los psicoanalistas nos vimos interpelados. Este libro surge justamente de lo que pudimos hacer en medio de esa diversidad de horrores. Nos propusimos, 20 y pico de años atrás, recoger las innumerables experiencias que en nuestro país fueron construyéndose a fuerza del dolor colectivo, que se llevaron a cabo en la soledad del consultorio, a veces en la clandestinidad, en las instituciones, en el medio de Malvinas, durante el terror, en los escombros de la AMIA, en medio de la incertidumbre. Innumerables experiencias, valiosísimas todas, confluyentes en una ética de compromiso de enfrentar los efectos del desmantelamiento subjetivo cuando las condiciones históricas nos envuelven a todos, una y otra vez, en un sufrimiento común. Cuando nos propusimos volver a editarlo, asomaban ya señales claras de que la distopía argentina se materializaba a través de un gobierno de ultraderecha, elegido en democracia, que pondría en marcha desde el inicio una serie de medidas económicas y sociales que a muchos de nosotros nos dejaron perplejos, angustiados, incrédulos ante tamaña cascada de recuerdos de la dictadura y de las afrentas sociales, económicas y culturales que debimos padecer. Pues bien, llegado el momento de esta publicación, hemos avanzado mucho en este desastre. Insertos en esta materialidad, asistiendo perplejos a la destrucción de todo lo que alguna vez hizo trama apuntalante entre nosotros. La salud mental, la universidad pública, los hospitales generales, que sostuvieron a lo largo de nuestra historia el orgullo y el baluarte identificatorio de una nación que en algún lugar seguía apostando a lo común, a lo público, a lo gratuito, al cuidado, con una ética de compromiso con el semejante, nos toca volver a encontrar la vigencia de nuestras prácticas, tanto teóricas como clínicas, para que la esperanza vuelva a ser nuestra guía. Nuestro querido historiador Ignacio Leukovich nos decía que la catástrofe era una de las formas de procesar la irrupción de lo nuevo y lo diferenciaba del trauma y del acontecimiento. El trauma permite recomposición después del impas y elaboración del excedente, a la manera de una inundación una vez que el agua se retira. El acontecimiento inventa una salida diferente ante el impas. Es una operación radicalmente nueva, inesperada. La catástrofe, en cambio, es una resta pura de ser, una disolución en el no ser. Produce desmantelamiento y devastación. En la catástrofe, decía Nacho,
se es objeto de cualquier práctica y sujeto de ninguna. Yo me voy a permitir poner como ejemplo en nuestro país al Hospital Garrahan. Para los colegas de otras latitudes que por ahí no conocen la magnitud del hospital, dejo tan solo 2 datos y una comparación. El hospital tiene 9 hectáreas y 5.500 empleados. Es equivalente, para que se den una idea, a toda la población de La Paloma, para los que les gusta visitar el Uruguay, ¿no? El hospital tiene un modelo de funcionamiento que tiene 40 años, sostenido en 3 generaciones de médicos. Los que ya están por jubilarse, los grandes transmisores de la experiencia, el conocimiento y las prácticas. Luego la generación de los que tienen 40 o 50 años y que se formaron como residentes con ellos y que son los que hoy sostienen con fuerza el enorme trabajo diario. Y por último los residentes, los más brillantes estudiantes de su camada, que hasta hace poco idealizaban la entrada al Garrahan como un sueño profesional. Pues bien, en estos 2 años de devastación llevado adelante por el gobierno en materia de salud, el hospital fue su víctima privilegiada. La desfinanciación, el ahogo económico y financiero, el deterioro salarial, ha logrado una sangría nunca vista en la historia del hospital. Cerca de 250 profesionales se han ido. Y no son solo médicos, también los farmacéuticos que preparan las medicaciones oncológicas, los técnicos altamente especializados en las diferentes áreas, hemodinamia, rayos, los kinesiólogos, enfermeras, en fin, toda la trama comunitaria interdisciplinaria imprescindible para sostener la calidad del hospital pediátrico más importante de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. Pues bien, lo están destruyendo en solo 2 años. Hoy los que se van jubilando trabajan más que nunca, con un compromiso inalterable y un esfuerzo descomunal. Los de la generación intermedia, muchos van renunciando, en parte por la paupérrima ecuación económica, ya que el deterioro salarial respecto a otros lugares es inmenso, y porque es difícil tolerar el ritmo de una demanda que no cesa, sino que se incrementa por el deterioro de la vida social. Por si fuera poco, los residentes transformados en becarios y por lo tanto pauperizados ya no eligen el Garrahan como primera instancia, como lugar formativo, porque el ingreso no les permitiría prácticamente sobrevivir. Así las cosas, entonces podría pensarse en una catástrofe. Resta pura de ser, desubjetivación y objetalización por parte de las prácticas neofascistas, desmantelamiento y devastación. Pues bien, ¿y entonces qué se hace? Y aquí vuelvo a pensar con Nacho. Me resulta sumamente interesante su planteo acerca de 2 formas de operar en la catástrofe. Una de ellas es pensar lo que queda, como el resto de una operación de devastación o de desmantelamiento. Otra es pensar lo que hay, algo así como la posibilidad de realizar un inventario del existente para realizar una nueva operación. Hacer ese inventario, saber con qué se cuenta, permite pensar en otros posibles de la situación. Entonces, si lo que prima es lo que queda, la experiencia es de un arrasamiento subjetivo, donde queda poco o nada de lo que había. En cambio, pensar desde lo que hay permitiría un fluir de la situación hacia la primacía del cambio por sobre la permanencia. Si la situación se habita desde la lógica previa, desde lo que queda de la solidez, diría Nacho, no queda casi nada. Pero si se habita desde una lógica capaz de pensar en el fluido,
entonces en lo que queda hay más que lo que queda, hay lo que hay. El asunto será entonces ver qué se hace con lo que hay, cómo se construye lo nuevo a partir del inventario de lo existente. Y miren lo que pasa en el Garrahan. En medio de la devastación, un grupo de médicos originarios del hospital, que fueron los primeros residentes, algunos de ellos recientemente jubilados, inventaron algo nuevo. Crearon un grupo de WhatsApp, los fundadores del Garrahan, todos profesionales de alrededor de 70 años, más de 50 especialistas, sacan comunicados, se expresan en los medios para que no se arruine el modelo de hospital. Son pediatras, enfermeros, bioquímicos y otros destacados profesionales de la salud, todos jubilados más activos que nunca. Casi todos formaron parte de la institución desde sus comienzos y se convirtieron en jefes de servicios emblemáticos, como oncología, terapia intensiva o la unidad de trasplante de médula ósea. Lo traigo porque lo entiendo como una operación acontecimental. Se nominaron fundadores, con lo cual aquella lógica de funcionamiento entre 3 generaciones dio lugar a un formato nuevo, con una nueva vieja generación que emerge como sustantiva y se ofrece como reserva moral frente a la catástrofe. Toma la palabra y su fuerza contagia a los que siguen en la lucha diaria, a los que no se van, sino que resisten, insisten, persisten y siembran el porvenir. Entonces, después de una operación de devastación, hay lo que hay. Y con lo que existe habrá que producir un acontecimiento, una novedad radical que invente algo nuevo para volver a generar las condiciones de humanización, subjetivación y prácticas vibrátiles que permitan salir de la perplejidad y volver a sembrar futuro. El psicoanálisis incipiente fue en aquel momento un movimiento muy fuerte de clara vocación instituyente que desbordó el campo de los paradigmas vigentes, produjo una novedad y se dispuso a habitarla. Supo implantarse en la vida urbana de Buenos Aires y en toda la Argentina, pero una vez aquí debió enfrentar problemas específicos de América Latina. Su ascendencia europea, su inserción en la capital porteña, no le evitaron el trabajo de tener que pensar problemas tales como la pobreza, la miseria y la indigencia de amplios sectores de la población, los efectos genocidas de dictaduras militares, la impunidad. Este marco le imprimió al psicoanálisis un carácter peculiar desde la lectura misma de su cuerpo teórico hasta su práctica concreta. Debió plantearse muy tempranamente, y no solo frente a las catástrofes sociales que se fueron sucediendo en nuestro país, qué posición tomaría frente a una obra freudiana que ya desde sus escritos planteaba que la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social. El psicoanálisis supo ser así para quien quisiera y pudiera considerarlo una herramienta para pensar los fenómenos sociales. Para un psicoanálisis fundado solamente en la verdad del inconsciente, nunca la verdad histórica y la realidad exterior adquieren un valor fundamental. Para quienes la articulación entre sujeto, vínculo y cultura da cuenta de la complejidad inmanente a la vida, lo real puede ser pensado no necesariamente como un disparador de lo ya inscripto, sino como un elemento nuevo que pueda por sí mismo producir desmantelamiento subjetivo.
Y la diferencia no es menor, dado que las dos posiciones producen clínicas diferentes y me atrevería a decir producen dos psicoanalistas diferentes. Algunos años atrás, Elizabeth Rudinesco aportaba una frase impactante en relación a este punto. Decía, a mí me da la impresión de que se plantea más la cuestión de la renovación del psicoanálisis en Latinoamérica que en Francia. De hecho, creo que todos los psicoanalistas franceses deberían venir a la Argentina o a Brasil para hacer un tramo de análisis. Voy terminando. En el país con más analistas por metro cuadrado del mundo, las prácticas afectaron al psicoanálisis para siempre. No hay retorno a Freud, no hay retorno a Lacan posible, más allá de la muy eficiente operación de marketing. Me gusta pensar más en algo así como dejemos que Freud retorne a nosotros, dejemos que los grandes autores del psicoanálisis también lo hagan, que su espíritu ávido de investigación, su capacidad para enfrentar lo nuevo, nos contagie en la búsqueda. Dejemos que la clínica que se nos presenta nos rompa los saberes instituidos, que la época nos desguace la teoría y que el encuentro con el sufrimiento sea el eje que conduzca hacia la potencia del hacer. En tiempos de destitución subjetiva, no se trata solamente de resistir a la catástrofe social como ciudadanos, sino que parte de nuestra tarea como psicoanalistas es insistir y persistir en la tarea a como dé lugar, afirmando nuestra presencia, volviendo a pensar cuantas veces sea necesario, como lo estamos tratando de hacer esta noche y como lo hemos venido haciendo desde hace tanto tiempo. Así que por eso, una vez más la catástrofe, entonces, una vez más, un libro. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a los dos. Bueno, para los que llegaron más tarde, la modalidad de participación es a través del chat. Natán y yo nos vamos a sumar al diálogo con el micrófono, ya que tuvimos la posibilidad de ser los organizadores. Quizás está bueno recordar, ¿no? Que los dos me hicieron pensar cómo se gestó este equipo. Algo de los dos tiene que ver porque nosotros nos llamamos equipo, pero pensamos que somos un colectivo, y ustedes hablaron mucho de la función de los colectivos sociales. ¿Y saben cómo nació este equipo? Nació dentro de un consejo directivo que veía que dentro del ciclo científico, que sabrán, como en todas las instituciones, en los ciclos científicos se programa en el verano, ¿no, Norberto? El ciclo de todo el año. Norberto ahora es secretario general, pero fue secretario científico y también lo fui yo, en el consejo que presidía Miguel Toyo. Varios de los integrantes pensamos que hacía falta un espacio donde tomáramos lo que pasó ayer, porque lo que pasó cuando empezamos, es donde se incrementó y se publicitó y apareció en las calles el colectivo feminista. Entonces pensaba en esta mesa, la elección del domingo, lo que nos viene pasando, el mundo, que también esto es una manera de interpelarnos, ¿no? Voy a pasar entonces a algunas de las preguntas que estuvieron haciendo, pero me parecía importante recordar, porque no lo había pensado en la introducción, esto, ¿no? Que es una buena sugerencia para otras instituciones y para varios psicoanalistas. Ustedes hablaron de la interpelación y Mariana del nunca derrotados, ¿no? Y que este equipo tiene esta posibilidad, ¿no? De estar acá cerca de 70 personas pensando. María Casariego dice, excelentes presentaciones, gracias. ¿Qué creen que hay de diferente en los tiempos actuales? ¿Cómo se puede encarar la esperanza en estos momentos? Tanto Mariana como Dani vamos a juntar 3 o 4, porque algunas son similares, y después pasamos la ronda. Bueno, bienvenida Diana Marwald, como siempre. Dice, gracias, he participado en las jornadas del 2002, he estado en la presentación de la reedición.
y hoy los estoy escuchando 2 días después de un cachetazo, pura perplejidad, muchas preguntas. Mi pregunta es, por un lado, si Daniel puede volver a hacer la diferencia entre catástrofe, trauma y acontecimiento. Y la otra, ¿cómo afecta al psicoanálisis hoy? Agradece. Hay un comentario de Romina Mengual, dice, se resiste, dice Romina, ejerciendo nuestra profesión en lugares socialmente golpeados, sin accesos a la salud mental. Es lo que tenemos como herramienta y la mejor forma de confrontar este sistema en el que nos toca vivir. Liliana, buenas noches, felicitaciones. Muy bueno este espacio de hoy, un tema de lo más interesante, una participación. Antes de darle la palabra a Natán, que también quiere intervenir, yo quería agregar entonces sobre esta pregunta y este planteo, ¿no? Te planteo de no sentirnos derrotados y la interpelación, ¿cómo piensan la transmisión? Porque algo que está en el libro es la cronicidad, por lo menos en Argentina, de las catástrofes. ¿Cómo piensan para el advenir, ¿no? De los que trabajamos en formación de analistas, los que somos psicoanalistas y pensamos que hay que implicarse y no en la neutralidad, como piensan en el lugar de la transmisión. Natán, si quieres hablar y después le damos la palabra a nuestros queridos Sí, participantes. simplemente como para estimular estas reflexiones compartidas. Ustedes hablan de catástrofes. Quería saber si también conocen un término que Yolanda Gampel, en una conferencia hace pocos meses en Argentina, hablaba sobre los catastrofados. Y se refería quizás como esa población que algunos medios hablan de gente rota, como personas afectadas, pero con una afectación que los deja en un lugar de daño y que algunos piensan que es lo que sostiene mucho de estos tiempos, esa población de catastrofados, y que serían también quizás, no sé lo piensan ustedes, la nueva versión de la banalidad, porque es la banalidad sobre el sufrimiento de los otros, la banalidad sobre ciertas medidas y cómo lo pensaban desde ese punto de vista, si es que estaban como familiarizados. Pero les propongo quién quiere empezar, si Mariana, Daniel, Elijan ustedes quién quiere empezar. Amiga, Bien. Eso. Bueno, empezamos el ping-pong. Bueno, es como evidentemente inevitable, porque a eso hicimos referencia nosotros y porque por eso el libro está acá, tratar de pensar el presente y el presente más inmediato que implicó lo que Diana denominaba, creo, el cachetazo, ¿no? De hace 2 días. En una breve reunión que tuvimos el domingo, Dani Weisbrot, Alicia, Natán y yo, que era a las 7 de la tarde, Dani y yo decíamos que probablemente agregaríamos algún párrafo dependiendo de lo que estuviera pasando el domingo, ¿no? Que teníamos por ahí la esperanza de pensar, bueno, este texto fue vigente el 14 de julio, el día que presentamos, por lo menos el mío, pero hoy quizás tengamos que pensar de otro modo todo esto, ¿no? Como realmente como pensar en las vías de salida que se van abriendo después del 7 de septiembre. Y la verdad es que no había que agregar un párrafo diciendo, bueno, quizás esto no es tan catastrófico en el presente y eso nos amarga mucho. Y yo debo confesar que por más que pienso que no debemos sentirnos derrotados, hay algunos aspectos de lo que podemos denominar catástrofe que yo creo que son verdaderamente amenazantes en la medida en que vayan produciendo transformaciones subjetivas a largo plazo en todos nosotros, ¿no? Como pensar incluso que nosotros mismos tenemos que hacer un esfuerzo para no dejarnos permear por esas transformaciones subjetivas que podrían dejarnos en la posición de naturalizar una cantidad de cosas, a fuerza de verlas cotidianamente, empezar a pensarlas como inevitables o insensibilizarnos frente a esas cosas o justificarlas finalmente a largo plazo, porque esta cuestión que de alguna manera estaba construida de una manera muy firme, ¿no? En el 2003 y en el 2002, que es esa reserva moral de la que hablábamos en el libro, bueno, quizás pensar si no hay algo que se está perforando en esa reserva moral. Y si no, va a dar muchísimo trabajo reconstruir eh, las posibilidades realmente de ofrecer resistencia a la deshumanización que está siendo
estragos cotidianamente en todos nosotros. Yo no creo que esto sea tan fácil de remontar y me parece que las consecuencias va a haber que pensarlas en términos generacionales de una manera muy fuerte. En todo caso, la esperanza me parece que está en los lugares que aparecen inesperadamente, diría yo, ¿no? Creo que no en las formas políticas tradicionales, sino de la mano de las disidencias, en términos amplios. No por nada, una de las marchas más importantes que hubo de resistencia y de protesta fue una marcha en la cual todos nos alineamos detrás del colectivo LGBTQ+, que fue muy impresionante que este fuera el colectivo que nos convocaba a todos y que esa forma particular de disidencia, particularmente novedosa en las últimas décadas, pero sobre todo en los últimos años, haya tenido la capacidad de organizar políticamente tanta resistencia. La otra manera en la que se me ocurre que ofrecemos resistencia es existiendo. Es decir, si estamos convocados a una desexistencia tan profunda, hacer escuchar nuestras voces constantemente, es decir, por todas las vías que sea posible, en la calle, pero también escribiéndolas y comunicándonos con otros y no dejando que algunas cosas sean dichas como si fueran las únicas verdades posibles y todas las veces que haga falta volver a decir que no lo vamos a permitir. Yo creo que es una manera de habilitar lo que en el futuro puede ser recuperar algo de esta esperanza. Cuando ganó Milei, una paciente me dijo, la verdad es que no estaba en mi agenda la cuestión de ir a una marcha todos los días o todas las semanas, lo voy a tener que poner en la agenda. Y lo decía con mucho sentido del humor, pero me parece que, bueno, hay algo así, como manifestarnos todas las veces que haga falta. Yo creo, Natán, cuando hablas de los catastrofados, que quizás es justamente, no sé si entendí bien el término porque no lo escuché planteado por Yolanda Gampel, pero me parece que ese es el peor de los resultados, porque vos decís la palabra catastrofados y yo me lo imagino ya como algo que no es un sustantivo, un adjetivo, sino un sustantivo, ¿no? No gente que está catastrofada, sino el catastrofado en su esencia, ¿no? En su ser con poca posibilidad, con poca chance de recuperación, de ser rescatado, de reconstituirse subjetivamente. Bueno, creo que el psicoanálisis, como dijo Sibel Leichmann en algún momento, es la herramienta más valiosa que se ha construido para afrontar el sufrimiento humano. Creo que nosotros tenemos herramientas con el psicoanálisis y ahí, digamos, como sujetos políticos, pero también como psicoanalistas, quizás algo podamos hacer. Dani. Sí, sí, coincido. Es difícil. Yo, digamos, tomaría. Es difícil poder hacer una síntesis apretada de trauma, acontecimiento y catástrofe, ¿no? Que me preguntaban. Simplemente diría como idea que la diferenciación que Nacho hacía es que el trauma permite recomposición. Si uno imagina una inundación, hay algún momento donde el agua se retira y entonces hay una posible recomposición. Lo que Nacho dice es que en la catástrofe no hay recomposición porque la causa que rompe el impas no se retira. Es decir, ese terreno que se inundó ya es lago, no vuelve a tierra, digamos. Entonces hay que cambiar las condiciones de vida, porque lo que servía para vivir en una tierra no sirve para vivir en un lago, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la idea de acontecimiento, por supuesto, viene de Badiou, ¿no? Del pensamiento situacional, digamos, a lo que alude es a la posibilidad de inventar algo radicalmente nuevo, pero que eso no es algo que uno se propone hacer, es algo que sucede o no sucede. No sé, el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ese es para mí el ejemplo más claro de acontecimiento, ¿no? Aparece algo, es una novedad radical que no estaba en los planes de nadie, algunas mujeres se juntan, conocemos toda la historia, circulen, se ponen a marchar alrededor de la pirámide, bueno, y se gesta semejante movimiento, ¿no?
Entonces el acontecimiento es algo que adviene como novedad radical. Yo traje el ejemplo del Garrahan porque me pareció que este movimiento que hicieron los fundadores es auspicioso, ¿no? Y no es que ellos se propusieron hacerlo, se juntaron 4 o 5 en un grupo de WhatsApp, empezó a crecer y se transformó en, sacan notas una vez por semana en algún medio más o menos importante del país o del exterior. ¿Qué resultado va a tener eso? Y veremos, ¿no? No sabemos. Respecto de la afectación hoy, a mí lo planteé en un momento claramente. Para mí, digamos, todo lo que ha venido pasando con el psicoanálisis ante las catástrofes sociales ha cambiado el cuerpo teórico del psicoanálisis, ¿no? No se puede, me parece a mí, volver a pensar en términos de un aparato psíquico cerrado, clausurado en el Edipo, donde las marcas de la realidad y los acontecimientos de la vida no vayan reformulando todo cada vez, y que las prácticas, no sé, pensaba muchísimos años antes, supongo que hoy no, pero no lo sé, alguien que fue despedido del trabajo, se ha quedado sin trabajo, podía haber sido interpretado por su analista respecto de esa pérdida, ¿no? Y desconociendo, digamos, los efectos de la realidad social. Eso hace muy complicada nuestra tarea, porque sabemos que a veces alguien puede haber hecho algo para quedarse sin trabajo, ¿no? Pero la mayoría de las veces no. Entonces, ese trabajo en filigrana que tenemos que hacer, pero incluyendo que hay efectos devastadores de la vida social, que no todo sucede adentro del aparato psíquico, me parece que cambia radicalmente al psicoanálisis, aún en la práctica diaria de cualquiera de nosotros en su clínica, ¿no? Em, Coincido con lo que dijo Mariana de los catastrofados, me pegó fuerte, Nathan, no la conocía la idea, pero además sí, parece como algo que ya no tiene lugar a transformación. Y me parece que muchas veces es así, pero me parece que hay como que generar las condiciones para que algo del orden del acontecimiento se pueda producir. Nosotros no podemos inventar un acontecimiento, pero sí podemos crear las condiciones donde algún acontecimiento se produzca, ¿no? Para Bueno, eso por ahora, sí. no, ahora, antes de pasar, el domingo también nombramos algo de catastrofiado. Seguramente en el chat María Casariego va a contar algo, porque en la escuela varias veces, lo contamos el domingo con ustedes, fue invitada Yolanda Gampel y tuvimos el placer, incluso una vez Miguel Toyo y yo hicimos un conversatorio invitados por María con Yolanda y nos contó esta palabra. Y este término y esta condición que tiene que ver, sí, con esto que vos decís, pero seguramente lo van a explicar en el chat o quedará para otro momento porque hay participaciones que van primero, pero tiene que ver con esto que vos decís, lo no simbolizado y eso que queda ahí en nulidad, que no se transforma. Susana Toporossi, gracias por estar, también autora, contesta también, dice, plantea, ¿no?, que es necesario considerar que son luchas, ¿no? Cuando, ¿no?, como Susana contestando un poco a las preguntas, bueno, cómo resistimos, cómo nos implicamos, cómo es esto del advenir. Bueno, nuestro querido Miguel Toyo dice, gracias por las excelentes presentaciones. Dado que lo que nos proponía Nacho Leucovitz era pensar en medio de la catástrofe, más que sobre la catástrofe, creo que algo diferencia esta situación de la del 2002, y es que el psicoanálisis está muy en medio de la catástrofe. El individualismo, la desvalorización de la palabra y de la verdad, la crueldad, la indiferencia respecto del sufrimiento ajeno, afectan directamente nuestras prácticas. Al mismo tiempo, dice Miguel, comprobamos que el psicoanálisis se constituye en un espacio de resistencia, de búsqueda de muchas personas arrasadas en encontrar escucha, reconocimiento de su subjetividad. La pregunta es, dado que somos afectados, ¿cómo nos sostenemos como analistas sin caer en voluntarismos? ¿Qué dispositivos grupales y colectivos son necesarios para ello? Y bueno, vamos con una de Daniel Slutsky, otro amigo. Y dice,
Los grupos plataforma y documento han funcionado bajo el modo de acontecimiento dentro del psicoanálisis en los inicios de los 70. Homenajeamos esta noche a Mimi Langer, gran gestora de esos movimientos, y saludos queridos amigos de la escuela. Y tomando esto que decías, Dani, Badiou estuvo en la escuela cuando justamente se generó el fenómeno, el acontecimiento cartonero, y él nos dio una clase que esto era una condición de poder hacer algo, ¿sí?, con lo que hay. Así que bueno, les dejamos las preguntas de Miguel y las intervenciones. Mariana, si querés tomar vos esto que trae Miguel. Y Dani. Sí, Y a ver, yo creo que ahí apelo al concepto de mundos superpuestos. Estamos afuera y estamos adentro al mismo tiempo. Digamos, ni miramos el fenómeno de afuera como planteando, bueno, es un problema de quien nos consulta su sufrimiento y lo abordamos como desde el punto de vista profesional. Y al mismo tiempo, ese modo de estar adentro creo que tiene que ver con ejercer como un pensamiento lúcido respecto de qué manera estamos habitando y de qué manera podemos seguir sosteniendo un trabajo subjetivo, aún nosotros estando en riesgo de arrasamiento. Yo creo que estamos constantemente en la frontera, no es tan ajeno ese sufrimiento, afecta a nuestras prácticas, pero nos afecta a nosotros mismos. Yo creo que hay mucha historia de generación de dispositivos de resistencia en Argentina, y en eso me parece que es muy importante pensar la especificidad de Latinoamérica en términos del psicoanálisis, ¿no? Y pensarla en términos de la interseccionalidad, pensar que no se trata de importar recursos del psicoanálisis europeo y mucho menos del psicoanálisis europeo del siglo pasado y punto, sino además pensar cuáles son los dispositivos que se han creado en Latinoamérica en función de conflictos que son propios de una realidad histórica totalmente diferente y cultural totalmente diferente. Y ahí yo creo que Argentina tuvo mucha creatividad también. A mí me toca por ahí referirme más a los dispositivos creados en el contexto de las prácticas de derechos humanos, pero realmente el concepto de trauma es un concepto que se revisó muchísimo. Y la práctica del psicoanálisis en torno al trauma, a partir de la práctica en derechos humanos, yo creo que transformó el pensamiento del psicoanálisis en términos de cualquier fenómeno social posterior al terrorismo de Estado. Y fue fundacional. Alicia Stolkiner lo dijo en una charla que a mí me pareció como muy interesante porque y yo, sintiéndome como muy incrustada, si queremos, ¿no?, en la práctica de derechos humanos, quizás no lograba tener la suficiente distancia como para ver desde una vista aérea, qué es lo que puede haber pasado con toda esa práctica a lo largo de las décadas. Y ella decía que le parecía que era una práctica que había sido fundacional para el trabajo sobre muchas violencias que no son las del terrorismo de Estado, que irradió recursos para cualquier contexto vinculado con violencia institucional, la violencia hospitalaria, por supuesto la violencia policial, la violencia obstétrica, incluso muchos modos de violencia que no son privados, ¿no? La violencia sobre las mujeres, que no son privados, que terminan siendo espacios de una violencia pública de la cual hay que hacerse cargo, institucional y pública, y que para eso hay recursos que se fueron generando sobre la marcha, diría, porque no estaban creados muchos conceptos que se utilizaron y que fueron objeto de discusiones muy apasionadas en los años 80. Y entonces, bueno, ahí hemos creado herramientas y me parece que otro acontecimiento cuando pensamos en las madres, pensamos en las asambleas de los años 2002 también, el dispositivo que generó el grupo del Garraham al que hacía alusión Dani, y también quería evocar historias desobedientes que quizás muchos de ustedes conocen, ¿no? Que aparece en un momento en el que uno pensaba que ya las respuestas vinculadas con la dictadura estaban agotadas y que todo iba a depender exclusivamente de los juicios, y de repente del lugar más inesperado emerge un grupo de denuncia que es de los hijos de los represores, ¿no? Y esa constitución de un lugar tan absolutamente novedoso da como idea de que en realidad siempre pueden surgir dispositivos novedosos de respuesta, y como dice Dani, no son intencionales, ¿no?
No es que alguien se plante y construye un dispositivo, son respuestas que emergen espontáneamente hasta que tienen como esa forma de sujeto político, ¿no? Bueno, no sé si respondía algo de lo que se dijo, pero bueno, agregué algo a lo que había dicho. Dani. Sí, sí, no, agrego algo más que, porque siempre hablamos de resistir, digamos, ¿no? Resistir a la catástrofe. Yo traje dos palabras más hoy, digamos, como que me parece importante desgranar, que no es solo resistir, ¿no? Sino es persistir e insistir, ¿no? Como que resistir da una sensación más defensiva, digamos, ¿no? Insistir y persistir me da más la sensación de unir hacia adelante, ¿no? Y que de alguna manera, si resistimos, insistimos y persistimos, estamos creando las condiciones para que aparezcan los acontecimientos, ¿no? Estamos favoreciendo eso. No es más que eso lo que podemos hacer, pero no es menos que eso también. En ese sentido, nosotros, y bueno, yo creo que esto es un ejemplo, me parece que la existencia de espacios como este espacio del malestar en la cultura, en la escuela, es la forma del qué hacer, qué hacemos nosotros. Y bueno, nos tenemos que juntar a pensar, digamos, que nos sale bastante bien en general, digamos, y nos es bastante útil a todos, ¿no? Digo, el psicoanálisis en ese sentido es un ejemplo. No sé si hay muchas disciplinas, digamos, que tienen esa posibilidad de generar espacios como este para pensarse en el medio de la catástrofe, o en el medio de las situaciones complejas, a ver qué hacemos, ¿no? Eso. Y, una cosa más, porque vi que ahí no la leíste todavía, pero María Casariego había preguntado. Ahora, después voy. No, porque Ahora. quería tomarlo de implicación para juntarlo con Ahora algo. las leo, ahora las leo. Dale. Eh, Y además contestó lo de catastrofía. Ahí voy. María Casarigo les pregunta qué piensan de la implicación del analista en los tiempos actuales, y Alejandro Madalena dice, continuando con la expresión de Mariana Vikinski, seguir existiendo como analistas para nuestros pacientes, estar presentes en su cuestionamiento sobre sus quejas o que puedan implicarse en sus quejas de a uno, pero al final serán muchos los que asuman una posición activa en los grupos que elijan participar, implicarse en sus grupos saliendo de la queja masoquista individualista. La esperanza está en el trabajo y en el trabajo implicado y colectivo, y agradece. Adriana Cabuli dice que estuvo recientemente en el Congreso en Perú de FLAPSIP y hablando del pensamiento latinoamericano y del lazo entre aquellos que vivimos en condiciones similares, a diferencia del pensamiento europeo, fue notable la participación también de psicoanalistas jóvenes que son los que transmitirán la práctica. Le pedía a María si podía traer algo de lo catastrofiado, porque bueno, solo volvemos sobre lo de Yolanda, y dice María que Yolanda Gampel en la 11ª jornada institucional trajo la diferencia entre traumatizado y catastrofiado, que es esto que acabamos de aclarar, y Adriana Cabuli vuelve sobre la Mm. insistencia del psicoanálisis en las generaciones que vienen. Natán, ¿querés preguntar algo? Después y vamos a ir cerrando, ¿sí? ¿Querés agregar No, algo? vamos a ir cerrando. Las mesas así van llevando claramente una pregunta que se repite en muchos lados. ¿Qué hacer? Muchos autores hablaron de qué hacer. Cherniakovsky, Vladimir escribió un libro sobre qué hacer. Y los psicoanalistas también preguntan qué hacer, y qué hacer tiene que ver con algo que vos, Mariana, y Daniel hablaban de crear dispositivos. Un abogado que vos conocés, del CELS, Borda, hablaba de dispositivos que son a modo de islas, pero islas que forman archipiélagos, como después de la bomba de la AMIA surgió memoria activa con familiares, y después del tema de la exclusión surgieron el movimiento de cartoneros. Y así uno podría mencionar bueno, que hay muchas formas de hacer y que también hay muchas maneras de resistir. Se resiste también en un consultorio, se resiste también en mesas como la nuestra, ¿no? Un gran poeta de la Shoah decía, resistió el que dio pan, resistió el que levantó el puño, resistió el que sobrevivió.
Y nosotros estamos ahora teniendo que redefinir la resistencia desde un punto de vista también intelectual, pero no intelectual teórico, ¿no? Sino de no entrar en estas catástrofes del pensamiento. Por eso la pregunta del qué hacer está tan activa y ustedes son, en ese sentido, exponentes que ayudan mucho a poder pensar ese qué hacer y qué seguir haciendo, porque no es un qué hacer desde el inicio. El libro tiene unos cuantos años que les agradecemos los lectores, porque es un qué hacer ese libro también para poder pensar. A ver si me ayudas un poco, porque va a costar cerrar. Dice Miguel Toyo que cuando Daniel dijo unir hacia adelante, Miguel escuchó unir hacia adelante. Quizás necesitemos unas voluntades y mentes como ahora. Y bueno, quería leer la de María Angélica Iglesias. Excelente mesa, la uva llevará a juicio al gobierno. ¿Lo pensamos como acontecimiento? Pregunta ella. Y María vuelve y dice, en esta segunda como situación innombrable, donde no alcanza la palabra y donde la elaboración sería muy complejo porque se retraumatiza en el relato, pensándolo en Gaza y en tantos otros acontecimientos mundiales desde el horror. Digo, va a costar cerrar porque en realidad no cerramos, vamos a hacer una pausa. En nombre de todo el equipo, de todos los que están acá, espero que no llorar como lloró Mariana el día de que estuvimos ahí, pero yo les quiero agradecer al equipo que formamos el Malestar desde el 18, a todos los que están acá presentes y especialmente a los panelistas, porque justamente piensan que no hace falta que el psicoanalista sea un experto en catástrofes, como dijo Miguel y como dijeron. El psicoanalista puesto en posición y trabajando en colectivos y con intersubjetividad y con ética, ya está trabajando con esos lugares mudos, vacíos y oscuros. Y esa es nuestra función. Adri, vos lo haces y lo sabes cuando preguntás por las nuevas generaciones. Creo que por eso estamos acá y trabajamos como trabajamos. Antes de aplaudir, les vuelvo a agradecer, no hay expertos en catástrofes. La próxima mesa es la del cierre del año, va a ser el 25 de noviembre y se llama 25 de noviembre, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué hice? 25 de noviembre se llama... ¿Me equivoqué? No, 25 de noviembre. Por eso. Bueno, no lloro, pero más o menos. La última mesa del año se llama Inscripciones y Reinscripciones del Malestar. Y dialogan en esta mesa Lucila de la Serna, Miguel Toyo y Aníbal Repeto, gente del equipo. Y bueno, vamos a abrir los micrófonos. Gracias Mariana, gracias Daniel, gracias a todos. Un placer y una esperanza, sobre todo una esperanza. Muchas gracias a Un ustedes. abrazo enorme. Ustedes, Un abrazo para los panelistas y para todos. Excelente. Gracias. Gracias. gracias por la Gracias a invitación. todos. Gracias. Muchas Hasta gracias. muy prontito, hasta muy prontito. Excelente. Gracias cielo, está cielo.